Hola, ¿qué tal? Muy bien, estamos empezando 2 minutitos tarde, pero bueno, aquí estamos ya de regreso. Ah, a ver, vamos a, vamos a platicar el día de hoy. Se me hace que está un poquito sucia la cámara. A ver, vamos a limpiarla. Bien, vamos dando la bienvenida a todos los que nos acompañan el día de hoy, a todos los que pues han estado acompañándonos estos días y pues que hemos tenido la oportunidad de alguna manera pues de compartir estos días, estas fechas, estos acontecimientos. Y bueno, pues estaba platicando con un buen amigo y que pues me recomienda, ¿verdad? Él sabe mucho de estas cuestiones de comunicación y me recomienda pues que en mis transmisiones pues no me alargue mucho. Entonces, hola Chachi, hola Sister, hola Gaby, muy bien. Este amigo me insiste un poquito o un muchito en que hagamos, que me ponga un límite de tiempo, ¿verdad? Como les digo, esta es mi primera incursión en las redes de esta manera, me había resistido, pero bien, pues hay que entrarle, hay que entrarle. Miren, estamos viviendo tiempos inéditos y estamos viviendo circunstancias que demandan de nosotros respuestas diferentes. No podemos pensar o esperar en hacer siempre lo mismo. Leti y Mario, bien puntuales como siempre, saludarlos. Ada, saludos desde Perú, muy bien. Estas circunstancias y esta situación que estamos viviendo demanda de nosotros respuestas diferentes y pues vamos nosotros a ir respondiendo de esta manera. Y una de las cuestiones que tenemos que ir asumiendo, queridos hermanos, aquí en nuestra realidad aquí en México es que, pues bueno, esta Semana Santa es muy especial. A lo mejor todavía no sentimos que sea muy diferente porque pues nos han dicho, saludarte Mace, Telma, a lo mejor nos han dicho pues que nos guardemos. Teresita, gusto en saludarte. Que nos están pidiendo que nos guardemos, que no salgamos de casa. Algunos de nosotros hemos tenido que salir por algunas cosas. Esta mañana, por ejemplo, pues salí, me pidieron una entrevista allá en TV Azteca y bueno, pues lo hicimos, perdón, tomando nuestras respectivas, ¿cómo se llama?, precauciones. Pero sí, la verdad, hermanos, es necesario que tomemos esto en serio, es necesario que nos guardemos. El hecho de que aún no veamos en nuestra realidad situaciones como las que hemos visto en Italia, en España, en otros lugares, pues no quiere decir que nosotros estemos exentos de esto, ¿verdad? Esperamos lo mejor, pero nos preparamos para lo peor, para lo difícil, ¿verdad? Entonces, saludos Rosalinda. Y entonces, mi querido Chuy, gusto en saludarte. Claudia. Entonces, mi invitación, ahí de repente se perdió un poquito la conexión. A ver, vamos a ver, ahí estamos. Se perdió de repente sí, un poquito la conexión. Entonces, Aurora, esa entrevista, pues sí, la pasaron, se pasó ahí en TV Azteca. Creo que lo puedes encontrar ahí en su sitio, pero no es nada diferente de lo que yo ya haya compartido aquí con ustedes, ¿verdad? Entonces, sin parecer exagerados, pero siendo realistas, como les he venido diciendo,
con los pies en el suelo, porque eso somos los cristianos. Somos muy realistas, sabemos muy bien en dónde estamos pisando, aun y cuando nuestra mirada la tengamos en el cielo. Con los pies en el suelo, con la mirada en el cielo, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a vivir esta Semana Santa diferente. Vamos a vivir esta Semana Santa desde aquí, ¿verdad? Y vamos a vivirla recordando, tu casa es la banca, tu banca de la iglesia, tu templo es el sagrario, en donde está Jesús sacramentado, y estos medios son la ventana a través de la cual son como el sonido de la iglesia, ¿verdad? Tú entras a una iglesia, entras a un templo, ¿verdad? Y pues ahí los micrófonos amplifican el sonido y todo esto. Bueno, ahí está. Estos aparatitos están cumpliendo las funciones del sonido en la iglesia. Tu casa es tu banca en la iglesia y tu templo, el templo, tu parroquia, es el sagrario de esta iglesia. Entonces, bien, así estamos ahora. Y para no comer mucho tiempo, bien, pues vamos a platicar el día de hoy. Vamos a platicar acerca de, como les había propuesto, el esquema sería el siguiente. Hoy lunes vamos a platicar del Jueves Santo. Mañana martes vamos a platicar del Viernes Santo. El miércoles vamos a platicar del Sábado Santo, ¿de acuerdo? Y luego ya jueves pues vamos a tener actividad a las 7 de la tarde. El jueves vamos a estar platicando acerca de la Eucaristía. Perdón, no vamos a platicar de la Eucaristía. El jueves vamos a tener a las 7 de la tarde precisamente la celebración eucarística de la Cena del Señor. El viernes vamos a tener a las 7 el sermón de las 7 palabras. Y el sábado vamos a tener ahí no vamos a tener nada en todo el día, porque nos vamos a estar preparando para la celebración de la vigilia pascual. ¿De acuerdo? Entonces, ese es más o menos el esquema. Y bueno, el domingo retomaremos, el domingo de resurrección, retomaremos ¿cómo se llama? Retomaremos estas pláticas de las 7 de la tarde. Ok, bueno, vamos a platicar Jueves Santo. Miren, tradicionalmente el Jueves Santo, celebramos, la iglesia ha celebrado desde tiempos inmemoriales, desde sus inicios, el Jueves Santo lo ha reconocido como el día de la institución de la Eucaristía. Híjoles, les podría platicar horas acerca de la Eucaristía. Y bueno, pues celebramos la institución de la Eucaristía el Jueves Santo. También celebramos algo que está íntimamente unido con la Eucaristía, y es el sacerdocio, el ministerio sacerdotal. Sin el sacerdocio no tendríamos Eucaristía, sin la Eucaristía no tendríamos sacerdocio. Se complementan mutuamente. Entonces, Eucaristía, sacerdocio y el culmen del jueves, el mandamiento del amor. Ese es el mandamiento. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros, como yo los he amado. Por eso, los jueves tradicionalmente los reconocemos como jueves, como días eucarísticos y también como días sacerdotales, ¿de acuerdo? Vamos a entrar en detalle un poquito acerca de la celebración del Jueves Santo, que en esta ocasión revestirá algunas diferencias. A veces la gente hace referencia a estas celebraciones por las cuestiones pues más relevantes, y entonces llegan y alguna gente sencilla te dice
Ay, padre, sí, hombre, el laboratorio. ¿Cuál laboratorio? No, hombre, sí, lo de los pies. Ah, el lavatorio de los pies. Muy bien, entonces, pues estamos hablando de que es muy característica. Y sin embargo, este Jueves Santo no tendremos el lavatorio de los pies, o por lo menos no como acostumbramos. Ahorita les voy a hacer algunas propuestas, ¿sí? Y les vamos a mandar un subsidio, así como les mandamos un subsidio sobre qué hacer precisamente en familia el Domingo de Ramos, también les vamos a mandar otro para qué hacer en familia el Jueves Santo. Entonces, platicamos. Jueves Santo, ese día, de acuerdo a lo que nos dice la Sagrada Escritura, es Jesús que se va con sus discípulos y prepara la cena de Pascua. Cosa curiosa, porque de acuerdo a la tradición judía, la cena de Pascua se celebraba en viernes, ¿sí? Entonces, aquí ya Jesús comienza de una manera diferente, ¿sí? Y entonces celebra su cena de Pascua como con lo que pues tradicionalmente las cenas judías, panes ácimos, vino, etc. Y entonces esta cena, esta última cena, la comienza Jesús lavando los pies a sus apóstoles, ¿sí? Este es un gesto bien importante. Era costumbre que cuando tú recibías a alguien en tu casa, los sirvientes o los criados lavaban los pies de los invitados que llegaban, pues porque venían del camino, ¿verdad? Y con los pies pues sucios, polvosos, etcétera. Y entonces eran los sirvientes los que lavaban los pies. Y entonces comienza Jesús a lavarles los pies a sus apóstoles. ¿Se imaginan ustedes? De por sí ellos ya estaban impactados. ¿Por qué? Porque estaban celebrando la Pascua un día antes. La estaban celebrando y además su Señor, aquel a quien ellos seguían, se pone a lavarles los pies. Y cuando llega Pedro le dice, y esto provoca una de las respuestas más maravillosas de parte de Jesús. Porque Pedro le dice, no, Señor, tú no me lavarás a mí los pies jamás. Y Jesús le dice, si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Lo que yo hago ahora, no lo entiendes, pero lo entenderás más tarde. Lo entenderás después. Esa puede ser nuestra frase. Esa puede ser la frase que Jesús nos está diciendo ahorita. Podemos nosotros decirle, Señor, es que esto, pues, no es así, esto, ¿por qué lo permites? Y Él nos puede estar diciendo, es más, de seguro nos está diciendo, lo que yo hago ahora, no lo entiendes, lo entenderás más tarde. Y entonces, cuando termina de lavarles los pies a sus apóstoles, Jesús les dice, así como yo he hecho con ustedes, hagan ustedes unos con otros. Y es entonces cuando el Señor les dice, un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros como yo los he amado. Y nadie tiene mayor amor a sus amigos que el que da la vida por ellos. Hermanos, híjoles, es que aquí me podría extender por días reflexionando en esto. Miren, primero, dice Jesús, ámense unos a otros como yo los he amado. ¿Cómo nos ha amado Jesús?
Jesús nos ha amado tanto que entrega su vida por nosotros. Entonces, si Él quiere que nosotros nos amemos como Él nos ha amado, es que lleguemos a amarnos de tal manera que seamos capaces de entregar nuestra vida unos por otros. ¿Ok? Primera nota. Segundo, les he dicho, ya los que me conocen saben que soy medio grinch del 14 de febrero, ¿verdad? Día del amor y la amistad, y qué bonito. Les digo, miren, el verdadero día del amor y la amistad es el Viernes Santo. En ningún otro pasaje utiliza Jesús estas dos palabras juntas que no sea en el Evangelio de San Juan, en el capítulo... nada más que no me quiero equivocar. Vamos a ver. Sí, ya vi. Capítulo 15, versículo 13. Nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos. La palabra amor, la palabra amistad, las dos juntas en ese versículo. Pues bien, entonces, basados en esto, ¿cuál sería el verdadero día del amor y la amistad? El Viernes Santo, porque es el día en que Jesús culmina de dar su vida por amor a nosotros. Pues bien, aquí otra recomendación, fíjense, porque desde el capítulo 15 del Evangelio de San Juan, quienes estuvieron siguiendo el reto, ¿verdad? Por ahí está mi amiga Carmen, que sí fue alumna aplicada y lo cumplió. Quienes estuvieron siguiendo el reto de leer los 4 evangelios en 40 días, ¿sí? Al leer los capítulos 15, 16 y 17 del Evangelio de San Juan, son una delicia. Pero en particular quisiera referirme al capítulo 17 del Evangelio de San Juan, que es la oración que Jesús eleva al cielo, la oración que Jesús eleva al cielo a su Padre pidiendo por nosotros. Fíjense, así empieza el capítulo 17. Así habló Jesús, capítulo 15 y 16, les habla a sus discípulos, les dice muchas cosas muy bellas. Y al terminar, comienza el capítulo 17, dice, así habló Jesús. Y alzando los ojos al cielo, dijo, Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces es todo el capítulo 17. Es la oración de Jesús. Uno de los versículos. No te ruego solo por ellos, sino también por aquellos que por medio de su palabra creerán en mí, para que todos sean uno. Fíjense, ahorita más que nunca, que estamos separados, pero unidos, que no estamos juntos, pero estamos unidos en la fe. Ahí se cumple esta oración de Jesús, el deseo de Jesús, que todos sean uno. Pues bien, además, ese día es el día en que instituye la Eucaristía. Y acerca de la Eucaristía, nosotros leemos la narración de la institución de la Eucaristía en los 3 evangelios sinópticos, en Mateo, en Marcos y en Lucas. En San Juan, sí, no se lee el establecimiento de la institución de la Eucaristía. Pero lo que leemos en el capítulo 6 del Evangelio de San Juan es, dicen los gringos, tienen una expresión que dicen mind blowing, te explota la mente. Lo que leemos en el capítulo 6 del Evangelio de San Juan es increíble, porque ahí leemos, fíjense, la Iglesia cree, proclama, predica y enseña que en la Eucaristía, ¿sí?,
está presente Jesucristo, cuerpo, sangre, alma y divinidad. Jesucristo está realmente, eso es lo que llamamos nosotros la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Y en el capítulo 6, déjenme, les platico así tantito, en el versículo 59, a ver, vamos a ver, aquí está. Muy bien, fíjense, se los voy a leer así nada más tantito. A partir del versículo 48 dice, yo soy el pan de la vida, ¿ok? Jesús nos dice, yo soy el pan de la vida. Y después dice en el 51, yo soy el pan vivo bajado del cielo. Ahorita me acordé de un chiste de catecismo, ¿sí? Que les pidieron a los niños que dibujaran lo que habían aprendido, ¿sí? De la clase de catecismo. Y entonces llegan, ¿verdad? Y entregan, y uno de los niños hace cuenta que entrega ahí un dibujo de una barra de pan. La maestra dice, oye, ¿y por qué, verdad? ¿Cómo estás entregando esto? ¿Qué fue lo que vimos en la clase que tú entendiste, verdad? Dice, sí, pues ahí nos dijo la maestra que Jesús dijo, yo soy el pan Bimbo bajado del cielo. Ay, ya metí gol, ¿verdad? Pero bueno, además, el fundador de Bimbo, el señor Serviche, que ya falleció, ¿verdad? Un gran hombre, un gran católico, un hombre de mucho bien y un gran empresario, que eso es lo que tiene nuestro país, que tiene grandes hombres de empresa, a los que hay que animar a que no se nos achicopalen, a que saquen este país adelante. Pues bien, entonces dice Jesús en el versículo 51, yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y aquí les dice, y el pan que yo les voy a dar es mi carne para la vida del mundo. Y entonces comienzan a discutir los judíos, ¿sí? Y entonces comienzan a discutir los judíos entre sí y dicen, ¿cómo puede darnos a comer su carne? ¿Verdad? Se empiezan a escandalizar, ¿verdad? Y entonces Jesús les dice, en verdad les digo, el que no come mi carne y no bebe mi sangre, no tiene vida en él. Órale. Y entonces, versículo 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Fíjense, a nosotros nos pasa medio de noche, ¿sí? Estos versículos porque los escuchamos en español, ¿sí? Pero en el original en griego, esto ya se los he platicado en más de una ocasión aquí a mi gente de aquí, de la parroquia y en las otras parroquias en las que he estado. Fíjense, dicen, cuando dice en el versículo 50, ese es el pan vivo que baja del cielo para que quien lo coma no muera. Y en el versículo 51, si uno come de este pan, vivirá para siempre. La palabra que utiliza cuando dice come de este pan en el versículo 51 es una palabra griega que se pronuncia phagein, ¿sí? Phagein, que se puede traducir como, sí, comer o alimentarse, ¿sí? Pero también se puede interpretar en sentido alegórico. Alguno que se alimente de mí, etcétera, etcétera. Bueno. Y entonces, cuando comienzan a discutir cómo puede darnos a comer su carne, entonces, en el versículo 53, donde dice, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida eterna. Y en el versículo 54, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Ahí cambia el verbo. Ahí utiliza el verbo trogon, ¿sí? Es una referencia a una expresión que para nosotros nos parece un poquito vulgar, ¿verdad? Pero que es tragar,
deglutir, masticar, comer. Entonces no queda duda de lo que quiere decir Jesús. En el versículo anterior decía, si alguno faguein mi carne, etcétera, etcétera, se alimenta. Eso estaba sujeto a interpretación alegórica. Ay, a mí se me hace que lo que quiere decir es que si me alimento de su palabra. No, mijito. El que no trogón, el que no deglute mi carne y bebe mi sangre, no tiene vida en él. Órale. Entonces, aquí es donde no nos queda la menor duda de lo que siempre ha enseñado la iglesia. Y es el hecho de que la iglesia cree, proclama y enseña que Jesús está presente, cuerpo, sangre, alma y divinidad, en el pan y el vino consagrados. ¿Ok? Entonces, eso es al respecto de la Eucaristía. ¿Ok? Entonces ya vimos dos de los puntos del Jueves Santo. La del mandamiento nuevo, amarnos unos a otros, que seamos capaces de dar nuestra vida por los demás. La institución de la Eucaristía como verdadera comida y verdadera bebida. Y ahora paso a la institución del sacerdocio. No es que Jesús haya impuesto las manos y ordenado sacerdotes, así como el rito que tenemos ahora, ¿no? Pero la iglesia cree, interpreta y enseña que con las siguientes palabras Jesús establece íntimamente el sacerdocio. Y entonces les dice, hagan esto en memoria mía. Hagan esto en conmemoración mía. Algunas traducciones, sí, y aquí les voy a hablar del memorial, ¿ok? Algunas traducciones dicen, hagan esto en recuerdo mío, como si fuera un recuerdito, ¿verdad? Bueno, la traducción no es muy precisa. Cuando Jesús nos dice que hagamos esto en su memoria, hace referencia a un memorial. ¿A qué me refiero con esto? Fíjense, en el Deuteronomio, híjole, ya no me acuerdo si es en el capítulo 5, si mal no recuerdo, déjenme lo checo, pero mientras tanto les voy platicando. En el Deuteronomio, en el capítulo 5, si mal no recuerdo, dice, sí, no le fallé, en el capítulo 5, el versículo 3. Fíjense, el Deuteronomio dice, Yahvé, nuestro Dios, ha establecido con nosotros una alianza, no con nuestros padres, sino con nosotros, que estamos hoy aquí vivos y presentes. Y este pasaje del Deuteronomio, que se lee en la noche en que se celebra la Pascua, los judíos siempre lo han proclamado así. No con nuestros padres, sino con nosotros ha hecho Yahvé esta alianza. Eso es el memorial. Es creer firmemente que aquel hecho no es del pasado, sino del presente. Entonces, el memorial de la Eucaristía es aquí, presente, con nosotros. Es el único sacrificio de Cristo. De eso vamos a platicar mañana, porque mañana vamos a platicar del Viernes Santo. Pero les voy adelantando. Es el memorial. La Eucaristía es traer al presente ese hecho. No la última cena, sino el sacrificio de Cristo en la cruz. En la última cena, Jesús adelanta precisamente su sacrificio. Por eso nos dice, tomen y coman, tomen y beban. Esta es mi carne, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. ¿De acuerdo? Y entonces, desde entonces, al decirles a sus apóstoles, hagan esto en memoria mía, en conmemoración mía,
Entonces, cada vez que un sacerdote dice, esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes, esta es mi sangre que será derramada por ustedes, es Cristo mismo quien está haciendo esto a través del sacerdote. Por eso entonces la Iglesia proclama y enseña que el jueves celebramos la institución del mandamiento nuevo, el mandamiento del amor, la institución de la Eucaristía y la institución del sacerdocio. Por eso el sacerdote actúa en la persona de Cristo, in persona Christi. Y pues bien, esta es pues nuestra nuestra reflexión del día de hoy. Eso es lo que vamos a vivir este jueves. Ahora, les voy a platicar cómo va a ser la celebración del jueves. Ya les platiqué qué es lo que conmemoramos. Ahora les voy a platicar cómo va a ser la celebración de este jueves. La celebración de este jueves va a ser como una misa ordinaria. Los otros jueves santos agregábamos, después de la homilía, agregábamos el rito del lavatorio de los pies. Pues bien, en esta ocasión yo los invito a que ustedes, no durante la misa, pero sí antes o después de la misa, en conmemoración de esta celebración, ustedes, en casa, que viven juntos, se laven los pies unos a otros. Yo lo voy a hacer aquí en casa, vivimos 3 sacerdotes. Lo vamos a hacer en privado, pero lo vamos a hacer. Vamos a lavarnos los pies unos a otros este jueves santo. Este jueves santo también vamos a bendecir el pan, ¿sí?, que es símbolo, ¿sí?, del cuidado y de la caridad con los pobres. Tradicionalmente se buscaba a los más pobres de las comunidades y a ellos se les lavaban los pies y después se les daba una despensa. Esto representa el pan y hay que compartir el pan. Pues bien, entonces les voy a platicar de la celebración. La celebración tendrá la palabra de Dios, la reflexión, la predicación, después pasaremos a bendecir el pan y después pasaremos a la celebración de la misa, de la Eucaristía. Ahí decimos algunas palabras, decimos esta misma noche Jesús cuando estaba con sus discípulos tomó pan, etcétera, etcétera. Bueno, ahí vamos a celebrar la Eucaristía, ¿sí?, y vamos a terminar la celebración de la misa. En esta ocasión, aquí nosotros vamos a tener la celebración a las 7 de la tarde, ¿ok? La vamos a tener la celebración a las 7 de la tarde, vamos a tener la misa y al terminar la misa voy a llevar, ¿sí?, voy a llevar una forma de la Eucaristía en un relicario muy bien cerradito y lo voy a subir a la torre desde donde les di la bendición el pasado domingo 22 de marzo. Lo voy a subir allá a la torre, ¿sí?, a 60 metros, ahí en donde ya voy a tener instalado un sagrario con llave bien amarrado, ¿sí?, y ahí voy a poner este relicario con el Santísimo Sacramento. Voy a cerrar este sagrario que tiene forma de cofre, ¿sí?, que es de aquí de la parroquia. Lo cierro con llave y ahí, en esa torre, va a quedar el Santísimo toda la noche. ¿Para qué? Para que cada uno desde nuestras casas, cuando contemplemos esa torre, a la que ya le mandé poner iluminación especial, sepamos que ahí está el Santísimo Sacramento y podamos hacer la adoración desde nuestras casas. También lo vamos a estar transmitiendo a través de las redes, de nuestras propias redes y también de las redes de la Arquidiócesis de Monterrey, del canal digital arquidiocesano. Ahorita estamos viendo ahí situaciones técnicas, necesitamos
cables de red, etcétera. A lo mejor por aquí, por este medio, después les pido ayuda, ¿verdad? Pero vamos entonces a poner allí el sagrario y vamos a tener una cámara que va a estar transmitiendo de 8 de la noche a 8 de la mañana, del jueves al viernes, para que entonces nosotros podamos contemplar a Jesús sacramentado. Eso es lo que vamos a hacer aquí. Ahora, ¿qué pueden hacer ustedes en sus casas? Les voy a dar 3 pistas, ¿sí? 1, los signos, ¿sí? Los signos que hemos estado utilizando. ¿Qué signo vamos a utilizar? Bueno, aquí nosotros en la parroquia, todos los que nos han estado pidiendo veladoras del Santísimo, esa noche las vamos a encender todas aquí en el Santuario del Señor de la Expiración, porque van a estar velando el Santísimo. Y entonces, pero ustedes en casa, de todas maneras, pueden poner, ¿sí? Es correcto, Lucy. Vamos a poner, los invitamos a que el signo, así como el día de ayer el signo fue la rama, la ramita verde, el signo de este jueves va a ser una veladora en alguna ventanita o en la puerta de la casa, ¿de acuerdo? Ese va a ser el signo del Jueves Santo. ¿Qué otras cosas podemos hacer? Podemos ver y adorar también, pues a través de la transmisión, velar a Jesús sacramentado. Ya que no podemos visitar los 7 templos, podemos buscar en internet, ¿sí? 7 iglesias diferentes, ¿sí? Para que entonces ustedes puedan visitar 7 templos diferentes, ¿de acuerdo? Busquen en internet, vamos a ver cuáles tenemos, ¿ok? Qué suertuda, Lucy. Juanito, tú también. Entonces, también Yola. Muy bien. Sí, es correcto, Margarita. Puede ser el cirio del año pasado o la veladora del año pasado. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pueden hacer ustedes en casa? Lavarse los pies unos a otros como signo de unidad. Poner el signo en la puerta de su casa, una veladora, ¿sí? ¿Qué más? Buscar hacer la visita a los 7 templos, ¿sí? Ya sea por Facebook, ya sea por las redes, ya sea etcétera, y entonces podemos hacerlos, ¿ok? ¿Qué más podemos hacer en casa? Bueno, por supuesto, vivir la misa para hacer la comunión espiritual en el día del establecimiento de la Eucaristía. ¿Qué más podemos hacer? Elevar una oración por los sacerdotes. Necesitamos muchísimo de su oración. Perdón. Estos momentos que estamos viviendo son difíciles para nosotros. El no estar con ustedes, o por lo menos no estar con ustedes en el templo, lo que les decía, el no poder saludarlos al final de las misas. Necesitamos mucho de su oración. Necesitamos mucho de su oración. Fíjense, tomamos decisiones y hacemos muchas cosas y somos muy criticados, somos muy señalados. Desde hace muchos años aprendí que el árbol que da más frutos es al que se le tiran más piedras. Y sí, somos limitados, somos humanos y pedimos perdón por nuestros defectos, pero precisamente ese día, ese Jueves Santo, les pido que elevemos una oración por todos los sacerdotes, que elevemos una oración por el Papa, por nuestros obispos, por nosotros, sus sacerdotes. Necesitamos muchísimo de su oración. Necesitamos mucho, mucho de su oración. Y pues para que el Señor nos conceda permanecer firmes en esto. Entonces, ya me desvié un poquito. Entonces, ¿qué podemos hacer en casa? Lavarnos los pies unos a otros, poner el signo en casa, presenciar la misa en casa, hacer la visita a los 7 templos de manera virtual. Una cosa muy importante. ¿Recuerdan que les dije que es el mandamiento del amor? Bueno, busquen ustedes, ¿sí? Es más,
Si salen a hacer el súper, si ese jueves salen a hacer el súper, ¿sí? Claro que sí, Eldita. Si ese jueves salen ustedes a hacer el súper, hagan un mandadito. Hagan una cajita de mandado con lo, ¿cómo se llama? Con lo básico, con lo básico y con no perecederos. Hagan una despensita, ¿sí? O 2 o 3, las que tengan ustedes capacidad. Y entonces, busquen a gente de la calle. Busquen a esa gente que, si ustedes tienen vehículos, si tienen un carrito, o si saben de algún vecino o vecina que pues no haya quien haga el rosario, quien haga el mandado por ellos, entonces ofrezcan ustedes a hacérselo. Háblenle a alguna persona que ustedes sepan que no tiene quien vea por ellos, etcétera. Háblenles y pregúnteles, oye, ¿necesitas que te haga el mandado? O háganlo y llévenselo. ¿Sí? Por supuesto, con las debidas precauciones. Un solo miembro de su familia en nombre de todos los demás. Y van y se lo dejan en una cajita y lo desinfectan y se la dejan ahí en la puerta de la casa. Le tocan o le llaman para que salga y recoja la despensa. Pero ese día hagan ustedes, ¿sí? Hagan ustedes hagan ustedes el mandado o la despensa en favor de alguien necesitado. ¿Se fijan entonces todas las cosas que podemos hacer el Jueves Santo? Bueno, vamos a hacerlas, ¿de acuerdo? Y entonces, bueno, pues vamos a hacerlo esto el Jueves Santo. Y ya me extendí mucho, hermanos. Precisamente empecé platicando acerca de que no quería extenderme mucho. Bueno, vamos entonces, nos vemos aquí mañana, ¿sí? Nos vemos aquí mañana a las 7 con el favor de Dios. Y vamos, todas estas iniciativas que ustedes estaban proponiendo, poner una veladora, aunque sea eléctrica, pues adelante, una veladora eléctrica. Poner la veladora del año pasado, la veladora del año pasado. Y recuerden que, pues, ahora entrando la Pascua, nosotros vamos a entregar aquí en la oficina y de una manera ordenada, vamos a entregar los paquetes, ¿verdad? ¿Ok? Bueno, que Diosito me los bendiga a todos y vamos a tener ahorita la hora santa y nos vemos mañana con el favor de Dios. Les doy la bendición. Que el Señor les bendiga y les guarde, les muestre su rostro y les dé su paz, les proteja, les defienda y les conceda su favor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lunes, martes y miércoles santos, misa a las 12 del día, coronilla a las 3 de la tarde, rosario a las 6 de la tarde y platicar conmigo a las 7 de la tarde y a las 8 hora santa. Bendiciones. Hasta mañana.